Este live nos van a hablar Blanca y Betsaida sobre los reflejos primitivos y cómo ellos pues, lo trabajan en su consulta, qué casos ven, cómo resuelven situaciones que con otras técnicas o disciplinas o medicinas pues no hay resultados, ¿no? Y bueno, va a ser súper interesante y yo estoy seguro de que vais a alucinar de la potencia que tiene esta visión, ¿no? Y este trabajo. Además, este reflejo en tal como estamos ahora, ¿no? Que está mucha gente con miedo, con pánico, pues se le activa, ¿sí? Porque lo podemos tener activado o no, porque son reflejos de supervivencia, ¿no? Igual lo tenemos ahí integradito, pero de repente nos viene algo tan gordo como esto, ¿no? Que nos asusta y como no podemos gestionarlo, nuestro cuerpo va a los programas por defecto primitivos y se activan. ¿Para qué? Para protegernos. Y de esto nos van a hablar. ¿Y qué pasa? Una vez pasado esto, ¿se desactivan? Pues muchas veces no. Ok. Perfecto, ahí está, entrando Betsaida. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenida Betsaida, qué ganas de iniciar esta entrevista. Betsaida es kinesióloga de Toque para la Salud y de kinesiología educativa de Brain Gym, facilitadora también de reflejos primarios. Así que tiene un montón de experiencia y de sabiduría para explicarnos, ¿no? Cómo, tanto como ya me ha explicado a mí, cómo la beneficia en su vida integrar estos reflejos, que os vais a quedar alucinados, como en sus Sí, pacientes. Betsaida, bienvenida. sí, muchas gracias, Rubén. Bueno, ¿se oye bien ahora? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas bien? Vale, Perfecto. vale. Pues sí, esto del mundo de los reflejos primitivos es la verdad que muy, muy interesante y muy apasionante, porque realmente nos puede condicionar mucho la vida en el sentido de cómo reaccionamos nosotros o cómo respondemos ante determinadas situaciones, ¿no? En este momento estamos pasando por una situación, la verdad que un poco, ¿no? Fuera de lo común, ¿no? El estado de alarma, el estado de estar en casa, no poder salir, eso hace que realmente nos quedemos paralizados en este momento, ¿no? En la vida, no hay un movimiento, es el mínimo movimiento, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el reflejo paralizador del miedo. Explícanos qué es eso de un reflejo que nos paraliza. Explícanos qué tiene que. O sea, pues que es un reflejo primero, ¿no? Sí, bueno, el reflejo es como un patrón de movimiento que se va generando o creando cuando el feto se va formando. El reflejo paralizador del miedo empieza la quinta semana de embarazo y empieza a establecerse unas conexiones, empieza a crearse el feto de esta manera. Entonces, no solamente eh, el primer reflejo es el reflejo paralizador del miedo, y luego a continuación hay otros reflejos que se van como entrelazando unos con otros. Pero el primer reflejo es el reflejo paralizador del miedo, que comienza a la quinta semana de embarazo. Entonces ahí comienza el proceso en el cual o se establece la base para en el futuro ser personas en las que respondamos de alguna manera o reaccionemos a determinados estímulos en el mundo. Es decir, si mi madre cuando estaba embarazada de mí pues era una madre, por ejemplo, fumadora o consumía drogas o a lo mejor pasó por un periodo de depresión, no hubo movimiento en ese embarazo, tuvo un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, no se movía lo suficiente. Entonces, este reflejo
seguramente va a interferir en su desarrollo, en el desarrollo del feto. Entonces, en el útero, el feto va a establecer una conexión con la madre y va a copiar todos sus ritmos. Pero si la madre no se mueve, por ejemplo, de una manera pues, natural, entonces el feto tampoco va a poder, es como captar esos ritmos, ¿no? de movimiento, ¿no? Entonces este reflejo se activa eh, y nos hace paralizarnos. O sea, cuando se activa este reflejo, se paraliza. Esto se ve dentro del útero cuando en estas primeras semanas en el que empieza a desarrollarse este reflejo, el, el, el feto cuando recibe una estimulación del cordón umbilical en la zona, en esta zona de aquí, lo que le sucede al feto es que se paraliza automáticamente y se retira ante una situación de estrés, ¿no? Una cosa imprevista. Entonces, esto es lo que nos puede pasar a los adultos luego cuando encontramos que, por ejemplo, estamos en una situación como esta, ¿no? Que puede crearnos algo de ansiedad en los adultos. En los niños, pues puede crear también ansiedad si este reflejo no está maduro completamente. Entonces, hay un proceso de maduración que va de la quinta semana de embarazo a la novena semana, cuando empieza el reflejo del moro, creo, me parece. Entonces, si algo pasa dentro del embarazo, en este proceso, si algo pasa en la madre, esto va a condicionar que en un futuro el niño, pues se sienta o no seguro en el mundo. O sea, que es el reflejo de la seguridad. Sí, tiene que ver con sentirnos seguros en el mundo o no. Toma ya. Sí, O sí, sea, que si uno dice, yo es que me siento, soy una persona muy insegura, tengo miedo a hacer las cosas, tengo miedo no sé, a cumplir mis sueños o tengo miedo a llevar a mm, cabo cualquier cosa, ¿no? Es como, es que quiero hacer algo pero no puedo, ¿no? Y eternizo las cosas y sí. entro como en boicots también para no hacerlas, ¿no? Sí, Eso porque es tiene que que ver con ese realmente, sí, reflejo. sí, tiene que ver perfectamente con este reflejo. Podría tener que ver con este reflejo y seguramente el reflejo de Moro que viene a continuación tampoco se integrará si este previamente no ha madurado en su periodo de tiempo, ¿no? Entonces, todos los reflejos van haciendo un viaje, es como hacer un viaje, uno se va integrando con el otro, se van transformando, pero si, por ejemplo, el reflejo paralizador del miedo no se integra adecuadamente, entonces esto nos puede causar unas consecuencias a nivel postural luego, más adelante lo veremos, que Blanca nos lo podrá decir, ya que ella trabaja más la parte física, ¿no? Y también en el comportamiento. Por ejemplo, los niños pequeños, cuando tienen ansiedad, ellos no te lo van a decir, mamá, papá, tengo ansiedad, no saben qué le está pasando. Entonces, normalmente, cuando este reflejo lo tiene activo un niño, el niño le duele mucho la barriga. Suele pasar cuando no quiere ir a clase o tiene algún examen, alguna prueba o alguna actividad grupal. Estos niños es terrible cómo se sienten en ese momento, o sea, se sienten fatal. Entonces, de la manera en la que lo expresan es, mamá, me duele la barriga, por ejemplo, no quiero ir a clase, no quiero ir al cole. Claro, y también en que les cueste sociabilizarse, ¿no? Porque supongo que será como una situación de estrés y de pánico, ¿no? Ante lo que le puedan hacer los otros niños, lo que Sí, pueden sí, recibir. totalmente. Los niños cuando están con este reflejo activo no pueden sociabilizar como otros niños que juegan entre ellos y tal. Estos niños lo que podemos observar es que realmente se retiran de las actividades sociales. Y Entonces bueno, dice, oye, ¿qué le pasa a mi niño, no? ¿Qué le pasa? Y sí, pensamos que es un tema pues de conducta, de comportamiento, que hay que hablarle, hay que decirle, pero realmente es como que él no puede hacer nada, ¿no? Es superior a él.
exactamente. Es que a mí lo que a mí me enamoró de este sistema de trabajo es que cuando nosotros aplicamos los movimientos rítmicos al niño o al adulto, lo que estamos haciendo es establecer una comunicación con el cuerpo, no con la mente. Entender, puede comprender lo que le pasa, pero esa reacción es automática y es muy difícil poder cambiar esa respuesta, porque realmente no es una respuesta, es una reacción. Claro. Si te sudan las manos, por ejemplo, o aprietas los puños, cuando alguien tiene los puños apretados, es que es un síntoma físico de que este reflejo está activo. O quizás te están hablando y no puedes mirar a la persona a los ojos. Es imposible establecer un contacto visual con la persona. Una persona que tiene reflejo paralizador del miedo activo no puede mirar a los ojos a otra persona. Eso me Está pasa mirando a otro mucho, ¿no? lado. En consulta, porque yo siempre miro siempre muy fijamente a los ojos, siempre, ¿no? Y se me quedan así diciendo, es que me miras muy fijamente a los ojos. Digo, hombre, pues ¿a dónde quieres que te mire? ¿No? Digo, Claro, ¿dónde quieres que te sí, mire? sí. Es que me siento observada. Y digo, Sí, bueno, pues no. Y claro, sí, es sí, un puede ser síntoma incómodo. que empiezan a sentirte nerviosos, incómodos, es como dices, que parece como que quieres entrar dentro de mi mente y hacer algo. Digo, no, no, simplemente te estoy observando, ¿no? Pero Claro, es lo que dices tú, es cómo la persona internamente se siente, que tiene que ver con igual con esas memorias de embarazo, ¿no? Ya sí, intrauterinas, sí. de miedo que seguramente hayan sido traspasadas de, pues, de su madre, ¿no? Los propios miedos de la madre, cómo el bebé aprende de la madre todas esas Mm, experiencias, ¿no? Y que sí. incluso estoy pensando yo, ¿no? De cómo niños, pues, que no pueden nacer por su propio pie. Ujú. Sí, 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 porque realmente cuando este reflejo está activo o no se ha integrado completamente, hay, como te expliqué antes, es como se queda como un bloque, no hay movimiento. Entonces, para nacer necesitamos tener una conexión de madre a hijo y de hijo a madre, ¿no? O sea, es como una comunicación de doble sentido para que se haga el parto, ¿no? El canal del parto se prepare y el niño pueda nacer. Es un trabajo de comunicación entre la madre y el hijo. Cuando no hay no se establece una comunicación, vamos a decir, amable, o sea, que la madre tenga un embarazo bueno, un embarazo sano, que se alimente bien, que sus emociones estén equilibradas, que no tenga ningún problema, o sea, que su mundo interior esté seguro. Entonces, si la madre está segura y no pasa ninguna situación traumática, el bebé puede perfectamente integrar este reflejo intrauterino y a continuación el del moro y después van sucediendo los otros reflejos, ¿no? Ujú. Cuando se sucede el nacimiento, luego ya empezamos a ver cómo se activan los reflejos que son necesarios para seguir la evolución hasta ponernos de pie. O sea, todos los reflejos lo que nos ayudan es a establecer una base en la que vamos a ir poco a poco fortaleciendo la musculatura y hasta que nos pongamos de pie. O sea, todo el proceso es necesario. Si nos saltamos algún proceso como el de gateo, por ejemplo, esto nos va a llevar a un problema más adelante. Un problema de movimiento postural, de coordinación, de comportamiento también, Sí, de gestión emocional. sí, sí, es que está todo relacionado. Tú sabes que todo lo que no se integra de alguna manera, cualquier información que pueda ser heredada o trasladada desde el útero, porque el bebé lo que absorbe son los ritmos de la madre, los ritmos de todo tipo, o sea, los sonidos. Cuando la madre hace la digestión, ese sonido interno, eso es como se Glu, 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 integra. glu, 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 Sí, glu. todo eso, todos esos sonidos tan bonitos, todo. El del corazón, el de sus pulmones,
el de cuando la madre habla, canta, llora, todo eso lo integra el bebé, todo. Cuando la madre se mueve, cuando la madre corre, camina, baila, todo eso son patrones que el bebé va absorbiendo e integrando en su propio sistema nervioso. Entonces, que dices, bueno, ¿y cómo sé yo si mi bebé, imagínate yo, ¿no? Que soy una mamá, que estoy embarazada y digo, ostras, digo esto y digo, "Pf", y ahora entro en pánico, ¿no? Porque, ¿y si mi bebé le pasa esto y ahora va a tener problemas, ¿no? O si ya lo ha pasado y entonces, ¿no? Me siento culpable por cómo he vivido el embarazo porque no he sabido vivirlo de otra manera. Ujú. Esto tiene alguna forma en la que se le pueda transmitir al bebé esa Sí, seguridad, sí, yo he haya trabajado nacido o no. con, sí. Yo he trabajado con una chica embarazada pues, estuve practicando los movimientos rítmicos pasivos y claro, ella se daba cuenta, ¿no? De sus propias limitaciones o sus propias inseguridades. Ella tenía miedo de trasladarle todo eso al bebé. Entonces nosotros hicimos un trabajo en consulta, pues yo creo que fue durante 2 meses, más o menos. Ella venía cada 2 semanas a la consulta y yo le hacía los movimientos. Entonces ella estaba más relajada, podía dormir mejor, se comunicaba de otra manera, o sea, estaba como calmada y estaba como más abierta, ¿no? A esa comunicación, notaba más esa comunicación desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro con su bebé. Entonces, estos movimientos rítmicos y estas actividades también las podemos practicar con mujeres embarazadas y también he trabajado con bebés recién nacidos y normalmente cuando trabajo con bebés recién nacidos o con bebés o niños pequeños, también trabajo con la madre para liberar el estrés que a lo mejor, como bien dices tú, en ese periodo de gestación, pues a lo mejor, imagínate que pasó por un duelo, una pérdida de alguien muy querido, o yo qué sé, o un estrés de algún otro tipo, un estrés laboral o estrés de una pérdida de una pareja en el momento que estaba embarazada, por ejemplo. Estas son cosas que afectan a la madre, pero también pueden afectar al bebé porque son estados emocionales y es lo normal, o sea, es lo que de manera natural sucede. Pero si trabajamos con la madre, eso puede cambiar en ella y por supuesto en el bebé, O con sea, que técnicas de dices, kinesiología o con movimientos rítmicos también. entonces dices que es fundamental en los problemas de los niños trabajar el problema en la madre, del cual un poco pueden hacer ese problema del niño. Mientras también se trabaja con el niño, o sea, como que tiene que ser sí o sí, porque si no el niño como que no tiene bien el referente, ¿no? Como que si la madre sigue en estrés, al niño pues Claro. o no va a cambiar o le va a costar mucho cambiar. Claro, exacto, porque lo que hace el niño es copiar esos ritmos. Entonces, cuando yo le hacía el movimiento a esta chica que venía por mi consulta, eh, yo al hacerle el movimiento rítmico a la madre, eso también creaba un movimiento en su bebé. Entonces, el bebé, a la madre, al estar moviéndose en un movimiento determinado, ahora no sé si, no recuerdo muy bien qué movimientos le hice a ella, pero al estimular, haciéndole movimiento pasivo a la madre, este movimiento también lo va a recibir el bebé. Es un movimiento muy suave, muy rítmico y muy agradable, que lo que hace es calmar el sistema nervioso y darle una información nueva. Ujú. Es muy importante también tener en cuenta que cuando una mujer está embarazada es necesario que se mueva el movimiento, o sea, no porque esté embarazada va a estar muchas horas sentada o acostada, necesita hacer movimientos porque eso es lo que va a ayudar a que el feto o el bebé empiece a conectar con todo eso, ¿no?
con todo el movimiento, que es lo que genera las conexiones, ¿no? Las conexiones de todo el sistema. Y si este reflejo, por lo que sea, se mantiene activo y no madura, esto lo que va a crear en el niño o en el adulto es una hipersensibilidad por ejemplo, en la visión. Va a molestarle mucho la luz le va a escandilar, los sonidos también, o sea, todos los sentidos van a estar agudizados, ¿no? Entonces, el olor también, los olores va a molestarle a las personas adultas y a los niños, es como que todos los olores le molestan. Pues para comer lo van a tener complicado, ¿no? A veces No, sí. me viene, ¿no? Dices que es imposible que el niño coma, hace ascos a todo. Igual tiene que ver por esto, ¿no? Puede que tenga que ver, aunque ahí hay otros reflejos que tienen que ver con temas de la alimentación. Pero claro, si el primero del que estamos hablando ya no está integrado, entonces todos los demás que vienen a continuación están como esperando a poder desarrollarse y entonces, bueno, lo que nosotros hacemos con este trabajo es dar un paso atrás, volver atrás, tener una segunda oportunidad para volver a establecer nuevas conexiones, o sea, para que el sistema nervioso del niño o del adulto pueda recibir una nueva estimulación que va a recibir a través del movimiento rítmico, es una opción. Ya sabemos que a través de la kinesiología podemos utilizar en un protocolo de trabajo otras técnicas que no son movimientos rítmicos, que también van a venirle muy bien a estas personas o a estos niños, aunque tú sabes, Rubén, que en este protocolo de trabajo, en este sistema es fundamental el movimiento, crear el movimiento y tocar el cuerpo y hacer el movimiento de una manera exacta para que la persona o el niño reciba esa estimulación y esa nueva información entre en el circuito del cuerpo que va a todo su sistema nervioso central para que se establezca esa madurez neurológica, porque en el fondo donde vamos es a la madurez neurológica, ayudar al sistema a que madure. Claro, y para eso Pueda dar otro paso más a la evolución. necesitamos recibir estímulos, ¿no? Pero estímulos precisos. Exactamente. Es como, Sí. es como si hubiera faltado ahí una pieza del puzzle que hace que no encaje, ¿no? Y nosotros a través de la kinesiología y los test musculares podemos ver qué pieza es la que falta y darle exactamente esa información, ¿no? A través de un estímulo sensorial, ya sea estimular un punto del cuerpo o a través de un movimiento o a través de un sonido o a través de un color o a través de lo que sea. Es como necesitas esto que no lo has tenido, ¿no? Y Sí. a partir de ahí yo pienso que es muy interesante. Dices, claro, si la base sobre la cual se construye toda la madurez cerebral y desarrollo neurológico y motor, o sea, motriz, si eso no está puesto, el resto está puesto pues, Claro. pues como puede, ¿no? Y Sí, dices, el oye, resto, claro, se está, pero está inestable, vamos a decirlo así. Entonces, eso se traslada a comportamientos en adultos de inseguridad y de fobias también, comportamientos obsesivos compulsivos. Estamos hablando ya de adultos, ¿no? De personas que dices tú, pero vamos, yo por ejemplo, me dice una persona, yo trabajo con personas de todas las edades, no solo trabajo con niños, y tú sabes que yo he integrado muy bien los reflejos primitivos dentro de mi consulta de kinesiología, o sea, yo todo lo que hago, lo hago testando a la persona. Eh, entonces yo tengo un cuadro donde me aparece qué tipo de dificultad puede tener la persona y cuál es el reflejo que está asociado a esa dificultad, ¿no? Pero claro, yo me llevo por supuesto por todo esto, ¿no? Por toda esta información, aunque yo me gusta
A mí me gusta mucho testar a la persona y aunque venga con un problema, por ejemplo, imagínate que viene con un niño que tiene 16 años y se hace pipí en la cama todavía y tiene enuresis, ¿no? Entonces, claro, el primer reflejo a trabajar nos dice que es el de Gallant, el espinal de Gallant, pero a veces eh, hemos de trabajar con alguno otro previo al espinal de Gallant. Claro. Entonces yo lo testo y con la información que yo tengo y la información que me da la persona a mí, pues yo ya sé cuál es la prioridad y cuál es el reflejo con el que yo voy a trabajar y cuál es el protocolo que voy a seguir durante la sesión. Y eso es lo que hacemos, que puede ser movimientos rítmicos. Normalmente cuando trabajo con reflejos primitivos utilizo los protocolos a seguir de movimientos rítmicos, que son protocolos de trabajo muy, muy buenos. Hay unos test visuales, hay unas pruebas previas que hay que hacer, hay que observar cómo reacciona la persona, cómo responde. Y luego hay unos movimientos rítmicos pasivos. Por un lado pueden ser pasivos, luego pueden ser activos, que la persona o el niño pueda hacerlo por él mismo o por ella misma, y luego hay otras actividades que también las conocemos ya porque vienen de otras líneas de kinesiología, como pueden ser, por ejemplo, los puntos de la liberación del estrés emocional, ¿vale? Y no voy a adelantar más porque si no, en el webinar, oye, que se tiene Estamos que dando apuntar al todo web, ya. vamos a darlo todo, no lo voy a dar todo hoy, ¿eh? Sí, porque Que me lanzo, que me lanzo. este sábado Betsaida y Blanca darán un webinar donde van a dar ciertas claves, ¿no? En relación a este reflejo, ¿vale? Pues para que os podáis ayudar a vosotros mismos y a vuestros hijos para evitar este problema, ¿no? Y localizarlo bien y que os ayude, ¿no? A salir de donde estáis parados, porque es que este afecta a muchísimas áreas de la vida, ¿no? Cuando uno ya es adulto y cuando es niño afecta muchísimo al aprendizaje, porque como es la base de todos los reflejos y al final es como una buena coordinación de todos los sentidos y del propio cuerpo para aprender, porque aprendemos gracias a toda esa coordinación cerebral y sensorial. Si no existe esa coordinación, no voy a poder aprender adecuadamente y voy a tener muchos problemas en la escuela. Sí. Entonces, es curioso cómo el sistema educativo, ¿no? Que es muy directivo y responde a un modo de funcionar, ¿no? Del propio sistema que tiene que estar como bastante bien equilibrado, pero por otro lado nos encontramos cada vez niños más desequilibrados y más desajustados que les supone un esfuerzo y un estrés tremendo para poder aplicar esa metodología, ¿no? Para aprender y que al final rompen, ¿no? Esos sistemas, porque no pueden aguantar tanto estrés, porque sus sistemas no están bien conectados, bien desarrollados. Ujú. Claro, y tú imagínate que los niños lo que necesitan es moverse para aprender, necesitan el movimiento para que esos reflejos maduren. Muchos de los reflejos necesitan el movimiento, la mayoría. Sí, Se, se, pero me dices que tiene que ser como, o sea, un movimiento muy preciso, no vale cualquier movimiento. exacto, no vale cualquier movimiento. Tenemos varios movimientos y según el movimiento, pues se trabaja un reflejo determinado. Un movimiento que puede ser pasivo, son los movimientos rítmicos que hacemos de una determinada manera, o sea, no se puede hacer de cualquier manera ese movimiento porque puede generar una sobreestimulación en la persona que los está recibiendo y esto puede crear o sea, un nivel de estrés, o sea, el sistema puede bloquearse porque al recibir una estimulación que no es adecuada, el sistema se bloquea. Entonces, este sistema de trabajo es mejor aprenderlo de manera presencial, al menos los movimientos rítmicos pasivos, hay que aprenderlos de manera presencial, porque son una pasada. O sea, cuando yo hice la formación, hice una formación de 9 días, recibiendo cada día, imagínate, trabajé todos los reflejos
y recibí en mí las estimulaciones de cada movimiento. Y yo cuando llegué a tener un mes mala, o Normal, sea, normal. ¿entiendes? O Tu sea, yo cuerpo sé, estaba ahí en proceso de sanación total. total, entonces sé lo que pasa cuando se estimula en exceso el sistema, sé lo que pasa, sé lo que puede pasar porque ya yo lo he experimentado, y sé lo que pasa cuando lo hacemos de una manera bien, menos es más. Nosotros siempre decimos, este movimiento no porque lo hagas más tiempo va a resultarte más positivo, porque realmente lo que está sucediendo es que es una estimulación hacia el sistema nervioso. Tú imagínate que un niño, por ejemplo, que tenga el reflejo paralizador del miedo muy activo y no quiere que le toques, o sea, ese niño no quiere ni que la madre lo abrace, ni que el padre lo abrace, nadie, no quiere que nadie lo toque. Eso es un reflejo muy activo, que lo vas a tocar y te hace así, o salta, ¿sabes? No quiere que lo toquen. Entonces, eso puede pasar en bebés que han nacido, recién nacidos, y que no quieren ser mecidos. Lo natural es que un bebé pueda ser mecido, arropado, que tú lo masajes, que le deje, lo amamantes de un lado, lo cambies hacia el otro lado, ¿no? Y si le das el biberón, pues entonces que le des el biberón de un lado, pero que también le des la vuelta y le des el biberón por el otro lado, para crear las estimulaciones necesarias, ¿no? Entonces, el reflejo paralizador del miedo es fundamental integrarlo porque es la base de cómo nos sentimos seguros en el mundo. Totalmente. O sea que si alguien nos quiere manipular, va bien que nos active ese reflejo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Yo creo que en este momento en el que estamos viviendo, estamos todos con este reflejo un poco activo, ¿no? Entonces depende de cómo tú hayas integrado este reflejo, pues tú vas a poder reaccionar en esta situación actual. Entonces puedes reaccionar pues de manera compulsiva obsesiva. Por ejemplo, si no lo tienes integrado, el comportamiento va a ser de pánico, por ejemplo, de miedo a la enfermedad, miedo a contaminarme, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a que esto no se solucione. Entonces todo es también, son cosas mentales, ¿no? O sea, todo está relacionado. Los comportamientos, también la manera física de apretar los puños, por ejemplo, o caminar, también esto lo vemos en adultos con demasiada tensión muscular, cuando tienen este reflejo activo, el reflejo paralizador del miedo. Los adultos suelen tener la cadena posterior acortada y la cabeza hacia adelante, y eso lo puedo observar cuando voy por la calle caminando ahora, que salgo a comprar, veo a muchas personas caminando así. Bueno, y vemos a los abuelitos, ¿no? Cuando van ahí totalmente encorvados, ¿no? Es como ahí Sí, sí, todas esas cadenas totalmente cambiadas, ¿no? Una súper acortada la anterior, ¿no? Y la posterior totalmente ahí. Es el miedo puro y duro, ¿no? Se sí, convierte en caracol, ¿no? Al sí, final sí, totalmente, sí, 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 te sí. encargola. Mm. Muy bien, Así Betsaida. que en el webinar me gustaría, pues eso, enseñarle algunas actividades que sean, pues, son fáciles, son actividades que podemos hacer todos para que en este momento por el que estamos pasando, para este momento y para todos los momentos, porque se lo van a llevar como herramienta para casa, Claro, ¿no? porque en cualquier Para que momento puede pasar algo que me asuste o que me paralice, ¿no? Cualquier evento en la vida. Exacto, sí. Entonces lo podemos utilizar y nada, yo estoy encantada y muy agradecida, Rubén, de que nos hayas propuesto esto, ¿no? A Blanca y a mí.
Sí, Muy pues es que contenta. me vino a la cabeza, ¿no? Dije, pues oye, qué mejor momento que Blanca y Betsaida nos expliquen sobre este reflejo, ¿no? Que afecta a diario siempre a todo el mundo, pero es que ahora en este momento tiene que estar, vamos, o sea, con las Sí. alarmas superpuestas, ¿no? Sí, sí, Y, sí, y sí, me sí, viene mucho el total. tema también del miedo a los exámenes, ¿no? Cuando, sobre todo los niños, ¿no? Que entran en estrés o en pánico, ¿no? Ante exámenes o pruebas, y ya no tan niños, ¿no? La prueba de la universidad, los exámenes, los MIR, bueno, que realmente me queda en blanco, claro. Es que la Es eso. desconexión cerebral, la Sí. desconexión cerebral provoca eso. Sí, sí, y además, cuando te preguntan algo en un examen, por ejemplo, imagínate un examen oral o de un adulto que tenga este miedo activo, no le sale ni una palabra, nada, blanco. Y ha estudiado, ¿eh? Y se lo sabe perfectamente, Mm. pero como entre en este pánico, no puede responder adecuadamente según la información que tiene ya dentro. Ya la tiene, pero no puede acceder a ella. Hay un bloqueo. Igual que cuando a un niño en un aula se le pregunta algo, si tiene este miedo paralizador activo, el niño se va a quedar mudo, no va a poder contestar tampoco. Es como que hay un cierre a la expresión externa, ¿no? Claro, es que es lo que ha pasado en el útero. En el útero, cuando hay una sobreestimulación de un miedo, ¿qué pasa en el feto? El feto se congela y se retira. O sea, está aquí y de repente conecta con algo muy estresante que puede ser un ruido, un susto, una caída o alguna cosa emocional muy fuerte en ese periodo de tiempo, ¿no? De gestación y de repente se cierra, no hay comunicación, es como si todas las funciones vitales disminuyeran completamente. Y entonces no hay comunicación al 100% del mundo exterior con el interior. Se cierra, se queda en bloque, se congela y se retira el feto. Jolín, Entonces, esto es mm, como un patrón de conducta que puede verse en adultos. me viene el tema del autismo, ¿no? También, Sí, que es eso. es eso, es eso. Sí. El autismo tiene muchas características en el sentido de los reflejos, ¿no? De lo que es la hipersensibilidad de todos los sentidos. O sea, un niño autista no va a poder relacionarse de manera cómoda en una fiesta o en un grupo de amigos o en un sitio que haya mucha luz, por ejemplo. O sea, hay un montón de características que tienen que ver muchísimo con este reflejo y el autismo. Mucho. Jolín, Ujú. qué interesante, porque ahí es Sí, poner luz ¿no? A otra visión que igual pues mucha gente no podía ver por puro desconocimiento, porque no se habla de esto, exacto. en educación no se habla de esto, en medicina no se habla de esto, o sea, todo el mundo, sí, yo estudié de desarrollo motriz o desarrollo cerebral, pero ahí quedó, o sea, es como Sí. que sí, eso se integra todo y ya está. No, mentira, no se integra muchísimas cosas, otras se reactivan después y traen muchos problemas y no hay herramientas para trabajarlos, ¿no? Sí, entonces cuando trabajamos con niños autistas, yo no he trabajado nunca aún no he tenido la oportunidad de tener un niño autista en mi consulta, pero sí he tenido niños con necesidades especiales. He tenido a una persona que ha venido con un daño cerebral. He tenido niños con TDAH, con TDA, y, hemos trabajado esta manera de trabajar con los reflejos, con los movimientos rítmicos, y la verdad que hay un gran cambio, o sea, es impresionante, es muy bonito, Claro, descubrirlo es muy bonito. no es un tema de curar algo, sino es un tema de ayudar a que se vayan desarrollando y vayan cogiendo recursos y herramientas, seguridad,
Sí, y control, ¿no? Sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus emociones poco a poco, ¿no? Vayan sí, reaprendiendo. sí, sí. Es que aquí no se trata de curar nada, sino de reeducar a través del cuerpo, a través del movimiento. Ujú. Vamos a darle una información nueva, propioceptiva, rítmica, y a liberar el estrés, ayudar al sistema nervioso central a través de estos movimientos que de verdad son maravillosos, de verdad. O sea, yo este sistema de trabajo me encanta, es muy bonito, muy bonito. Pues tendrán una suerte los que estén este próximo sábado a la 1 hora peninsular en este webinar sobre reflejos primitivos, de reflejo de miedo paralizador, con Betsaida y Blanca. Gracias, Betsaida, desde Tenerife. Muchas gracias, Gracias, muchas corazón. gracias a todos. Voy a Gracias, un dar abrazo. paso. Un abrazo, Betsaida. Nos veremos en otro webinar Chao, porque seguro que esto va a dar más que hablar y seguro que nos hablarás de más cositas de seguro. los reflejos, que es tan interesante este tema. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Un Voy a abrazo a dar, todos. voy a dar paso, voy a dar paso ahora a Blanca. Blanca Lafuente, ella es kinesióloga, es podóloga, es también posturóloga y, y también trabaja con los reflejos primarios. Ella está en Cádiz y desde Cádiz está haciendo aquí la entrevista y sobre todo ella, pues como es podóloga y posturóloga, pues trabaja mucho en el campo pues, de la postura, sobre todo pues con adultos y con problemas de espalda. Así También que mucho con niños, también mucho con niños, también mucho con niños, a nivel cada vez postural más, también a nivel postural, sí. con problemas posturales vinculados con... Bueno, pues háblanos un poquito sobre esto, Blanca, y sobre este reflejo, eh, cómo va. Bueno, en mi experiencia, a través de posturología, ya empecé a tener conocimiento de que los reflejos primarios existían. La verdad que fue todo un descubrimiento muy interesante que me ha venido muy bien porque Vale, casi todos los niños de acuerdo. que tengo en consulta, casi todos, cuando simplemente haces unas cuantas preguntas de cómo ha sido su desarrollo desde pequeñitos, cómo han nacido, si han gateado, si no han gateado, si han tenido una lactancia con pecho o cómo ha sido su adaptación a la comida, te das cuenta de que realmente solo haciendo una pequeña entrevista observas que un montón de niños tienen reflejos retenidos, ¿no? Yo en consulta, una de las cosas que insisto muchísimo es en lo vehiculizada que está pues, el desarrollo hoy en día en los niños, porque los padres tienen de todo, tienen tacatás, tienen balancines, columpios que rebotan, absolutamente todos los juguetes que se te puedan ocurrir que hay en el mercado, pues hoy en día lo tienen en muchas casas. Y claro, esto es vehiculizar los movimientos del bebé, como bien ha dicho mi compañera, que son súper importantes para el desarrollo del niño, la integración de los reflejos. Y claro, es una lucha que tienes que mantener en consulta. Es una lucha educativa, ¿no? De educar a las personas, a los padres, de cómo tienen que dejar el movimiento libre a los niños, ¿no? Cómo los tienen que dejar descalzos, ¿no? Y en podología es una cosa que es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Y el niño qué hago en casa? ¿Lo dejo descalzo? Pues sí, déjalo descalzo, que es súper importante, porque ya bastante zapato tiene todo el día, ¿no? Entonces, sí que es una cuestión que observamos mucho en niños y en adultos, por supuesto, también. ¿Qué tipo de problemáticas más te encuentras con este reflejo? Pues te encuentras muchos tipos de problemas. En niños, por ejemplo, observas mucha hipotonicidad.
Se observa muchísimo, mucha laxitud, niños que se caen con mucha frecuencia, niños que meten los pies hacia adentro, que al sentarse hacen posturas en W o tienen muy mala coordinación, que son torpes. Cuando indagas un poco te das cuenta de que muchos de ellos pues, sufren problemas a la hora del aprendizaje en clase, en la integración con los compañeros. Incluso niños que tienen problemas en casa también, ¿no? De adaptación y en ese sentido te encuentras muchos problemas a nivel de comportamiento y posturalmente o en patologías, digamos, que se conozcan más, pues yo diría que casi todas las patologías que te encuentras en el niño son relacionadas con reflejos. O sea, pues que vuelca mucho los pies para adentro o para afuera también, menos, pero también mucha rigidez en los tobillos, mucha tensión posterior, como si en el caso del reflejo del miedo paralizador, como si el niño estuviese en constante posición de huida, ¿no? De necesito salir corriendo. Y esa tensión pues da patologías como una muy típica que nos encontramos es la enfermedad de Sever, que es una mala llamada enfermedad porque no es ninguna enfermedad, es un proceso de crecimiento y está muy asociado a las posturas de huida y a tener la musculatura posterior muy acortada. Perfecto. ¿Y cómo ayudas a mejorar eso? Porque supongo que tus clientes vendrán más igual pues por un problema en los pies, ¿no? A que lo miren los pies. Bueno, problemas vienen pues con problemas de pies, por supuesto, de rodillas, de caderas, de espalda y en general problemas posturales, pero sobre todo vienen con dolor en algún sitio. Y Ajá. cuando eso es así, tú tienes que dar una respuesta lo más eficaz posible, porque los dolores de espalda vienen, están hartos de ir al fisioterapeuta, al osteópata, al acupuntor, y es complicado si hay un reflejo activo que ese problema se termine de resolver. Y muchas veces con la terapia de reflejos y con kinesiología es dar el último empujón para que esta persona sea capaz de quitar ese problema de su vida. Entonces, realmente no solamente veo problemas de pies, veo problemas de espalda, de rodilla, de caderas y la integración de reflejos es una parte importante a la hora de realizar tratamientos, porque, por ejemplo, hace poco veía a una niña, recuerdo, que tenía una escoliosis increíble con 6 años, muy grande. Las escoliosis normalmente se empiezan a observar más en la adolescencia. En este caso era una niña muy pequeña y fue al médico y le dijo que tenía una pierna más corta que otra y me la manda a mí para que le ponga un alza. Claro, es una barbaridad porque realmente lo que le ocurría, entre otros problemas, era que tenía reflejos activos, entre ellos tenía el miedo paralizador, pero tenía los reflejos tónicos asimétricos del cuello, los tenía integrados más en un lado que en otro. Pues fácilmente esa niña va a adquirir posturas poco maduras y efectivamente compensatorias. O sea, pues si yo tengo más activo el reflejo de un lado que de otro, pues probablemente la coordinación visual, el sentido visual, no lo tendrás bien desarrollado. Y si el niño va a estar 6 o 7 horas sentado en clase, pues va a estar 6 o 7 horas con una mala integración visual que le va a producir un trastorno a nivel del captor postural que son los ojos, ¿no? Y el cuerpo al final, su objetivo es bastante simple, es vista, oído y sistema propioceptor en tu horizontal, que no es necesariamente la horizontalidad, o sea, en tu verticalidad, y cada uno tiene sus ejes de una manera y estos ejes están determinados por cómo han madurado los reflejos primarios. Entonces, si tu eje es este, pues tu eje es este y tu cuerpo va a compensar este eje de la manera que sea necesaria para que el consumo energético sea el menor posible. Y Claro. si eso afecta al aprendizaje, pues afectará al aprendizaje, y si afecta a la postura, pues debutará con dolor o con cualquier otro tipo de patología. Es muy interesante el tema visual que has hablado antes, ¿no?
que dices, bueno, igual puedo entender el tema de los pies, ¿no? Con el tema de la columna, de la postura, pero claro, hablas de la vista y de cómo puede haber un desequilibrio visual, ¿no? Y que dice, bueno, pues al niño pues que le pongan gafas, ¿no? Pero realmente el problema, o sea, no es la vista, el problema es No. la postura que hace que la vista no pueda funcionar adecuadamente, ¿no? El problema es una deficiencia en el desarrollo del sistema nervioso central que en muchos casos puede afectar al sentido de la visión y que puede estar producido por una no integración de reflejos primarios. De hecho, yo pienso que en la gran mayoría de los problemas visuales hay un componente de reflejos primarios activos. Entonces, observar y explorar a un paciente y ver el captor ojos como un captor que es nocivo para el cuerpo es relativamente fácil a través de un estudio postural o a través de la kinesiología, y la verdad que la gente te lo agradece tremendamente, porque cuando tú tienes un niño con ciertos problemas, como por ejemplo la integración de la imagen, claro, tenemos dos ojos, pues tú tienes dos cámaras, y siempre lo explico de una manera muy simple, tienes dos webcam y esas dos webcam en tu cerebro hacen una imagen que si las separases los ojos del cerebro, la imagen la verías invertida, la verías al revés y además verías dos imágenes porque tienes dos webcam, pero es tu cerebro a través del nervio óptico quien genera una imagen y la pone en posición vertical, o sea, en la posición en la que la tendríamos que ver. Sí, le das Cuando la vuelta, ¿no? efectivamente, cuando esta conexión está mal, pues te encuentras niños que a 20 centímetros de distancia están viendo doble. Y si un niño a 20 centímetros de distancia ve doble, significa que va a tener muchas dificultades para aprender a leer. Claro. Y va a tener muchas dificultades para el aprendizaje en general. Pues claro, ver doble a 20 centímetros. ¿Qué pasa aquí? Oye, mamá, que es que yo veo doble, porque para él es normal como ve. Siempre ha Claro. visto así. Siempre has visto Entonces, doble. no te va a decir, oye, mamá, que es que veo doble, sino que en el cole le van a decir a su mamá, oye, es que este niño pues tiene muchos problemas de aprendizaje, igual si lo ponemos en unas clases de refuerzo, pero claro, ojo con las clases de refuerzo, ¿no? Porque estás estigmatizando a ese niño, estás influyendo en su sistema emocional, porque se puede meter con él en clase, porque se puede infravalorar por muchas circunstancias, ¿no? Y eso todavía va a dificultar más que mejore muchas veces, ¿no? Entonces, es muy importante. A los niños con problemas visuales, ¿no? Que como para ellos es normal el ver cómo ven, ¿no? Mal. Entonces, claro, ellos no te dicen tengo un problema en la vista, porque para ellos Para es nada. normal. Entonces, muchas veces es fijarse en los niños, ¿no? Que a veces hacen gañotas, entrecejan más, ¿no? Cierran más los ojos, tienen tics, ¿no? Son como, o sea, ¿cómo puede saber una madre o un padre en un niño pequeño que puede tener problemas visuales y nadie se lo ha visto, ¿no? Y que para mí un optómetra comportamental es el profesional que tiene que hacer esa revisión, sí o sí, no un oftalmólogo, sino un optómetra comportamental que tiene esta visión, ¿no? Hay que ser muy pedagógico en ese aspecto y explicar muy bien las diferencias que hay entre un optómetra normal y un comportamental, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y yo muchas veces esto lo explico con mi propia experiencia. Yo estuve muchos años graduada de astigmatismo y tenía unos dolores de cervicales terribles. Cuando descubrí que tenía reflejos primarios activos, tuve la suerte del día que dimos la clase de reflejos primarios en posturología, pues tuve la suerte de que al día siguiente vino un optometrista comportamental a mi consulta a traerme a su hijo. Y hablando con él le dije, bueno, pues voy a ir a ver cómo trabajas, qué es lo que haces y que, bueno, a ver cómo podemos trabajar juntos.
Y bueno, me hizo una exploración, estuvo 1 hora mirándome porque una exploración comportamental no es ponerte en una máquina y ver la deformación que tiene tu globo ocular y decirte, pues mira, tienes tantas dioptrías de miopía, tantas de astigmatismo o tantas de hipermetropía. Es mucho más complejo porque lo que intentan ver es cómo ve tu cerebro. No cómo ven tus ojos solo, sino cómo ve tu cerebro y cómo tú eso lo puedes arreglar a través de los ojos. Y la realidad fue que en vez de astigmatismo tenía hipermetropía. O digamos que mi cerebro compensaba mejor con hipermetropía que con astigmatismo. Entonces, es una diferencia abismal. Se me quitó el dolor de cervicales, ¿no? Eso y con tratamiento de reflejos primarios que también es importante, porque sin ello pues no podría haberme quitado este problema, ¿no? Que a veces resurge, o sea, una cosa que es importante saber en los reflejos es que se te pueden reactivar. Claro. Que los Que puedes yo tener esto muy lo bien hago y se me va a pasar, integrados. ¿no? O sea, esto es para toda la Efectivamente. vida, ¿no? Estamos vivos, ¿no? Nos pueden pasar cosas. Puedo tener un susto de muerte y se me activan todos los reflejos otra vez. O puedes tener un golpe en el coche y tener un pequeño latigazo cervical y que se te active. Claro. Y esto es muy común, es tremendamente común, ¿no? O tener un shock emocional y que se te vuelvan a activar, que se muera un ser querido, que te deje una pareja y vuelves a tener esa activación. Yo me he encontrado con pacientes pues, que han empezado con problemas de reflejos que les afecta al oído o a la visión o a su comportamiento. De repente pues me pasó aquello y desde entonces pues me cuesta mucho trabajo salir de casa y tengo miedo. Y estoy con el estrés en 10 todo el día. ¿Y por qué me pasa esto ahora si antes no me pasaba? Pues puede ser que se te hayan activado reflejos y vuelvas a tener un reflejo del miedo paralizador súper activo y estés con el cortisol hasta arriba y claro, es muy difícil librarte de ello, ¿no? Si alguien no te trata y te ayuda a integrar esos reflejos otra vez, pues tendrás muchos problemas para librarte del estrés y el estrés duradero puede generarte depresión, puede generarte otros muchos problemas que afecten realmente a tu vida de forma importante. Bueno, al final, pues cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Porque es la base del buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Si todo está bien integrado, pues mi sistema fluye y se adapta. Si hay estrés, no me puedo adaptar, me estaré más bloqueado y eso hará que el sistema al final pete pues, por algún sitio, ¿no? Enferme y me aparezca una enfermedad grave. Efectivamente. ¿No? Como digo yo, algo que empieza en un momento, 40 años más tarde, pues puedo tener una enfermedad grave, ¿no? En el caso del reflejo del miedo paralizador, imagínate tener miedo toda tu vida, ¿no? Estar siempre en una situación de miedo genera una gran cantidad de hormonas del estrés. Y ya se sabe que muchas de las hormonas del estrés pues, afectan a la salud a largo plazo. Entonces, es súper importante, ¿no? En ese sentido, saber que hay profesionales que te pueden ayudar de una manera diferente. Claro, y que no es solo de, bueno, estoy estresado y voy a buscar a gestionar mis emociones, ¿no? O sea, aquí ya no es un tema de cómo yo puedo gestionar mis emociones, sino que es algo inconsciente, que es algo que yo no puedo gestionar. Incluso muchas veces te encuentras personas que sí que intentan gestionar sus emociones, pero digamos que el cuerpo genera una química y es adicto a esa química, porque esa química genera que los receptores de las células tengas más receptores para ese tipo de química y te hace adicto a la química emocional, ¿no? Claro, hay veces que es esa química la que te está activando la parte emocional, porque tiene cierta reciprocidad y deshacerte de ello es difícil. Y Claro. si encima te están medicando, pues están también influyendo en la química de las emociones y del comportamiento. Entonces, en muchos aspectos se puede ayudar en ese sentido. O sea, que podemos estar adictos al miedo. Podemos ser adictos al miedo. Wow.
podemos ser adictos al miedo. Es tremendo, ¿no? Wow. Es tremendo. Y nuestras células necesitar, además, de ese miedo. Y cuando la célula está llena de miedo o de receptores de miedo, pues necesita cada vez más, ¿no? Sí, porque es como que estoy viva, ¿no? Pues sí. Estoy vivo gracias a que siento miedo. Te genera como esa creencia, ¿no? Bueno, y te genera muchas nuevas redes neuronales al refuerzo de esa creencia. Uh-huh. Y todo eso con los reflejos se puede tratar y con kinesiología, por supuesto. A seguir con Blanca, con el tema del reflejo del miedo paralizador y cómo estamos hablando de cómo somos adictos al miedo, cómo podemos ser adictos al miedo, adictos al estrés, adictos a la adrenalina, adictos al cortisol, adictos a la dopamina, adictos a todos estos estimulantes internos, ¿no?, que produce nuestro cerebro y que si nos hemos acostumbrado a funcionar con ellos, pues nos va a resultar extraño funcionar sin ellos, ¿no? Y dice, oye, ¿qué me pasa? Que estoy tranquilo, no me siento bien, ¿no? O sea, solo el hecho ya pero no era eso lo que querías. Dice, ya, pero esto no es normal, me siento raro. ¿Qué me has hecho, no? Yo quiero estar bien. Y dices, bueno, ¿y qué es bien? Es como necesitas estar en el estrés para sentirte vivo, pues decide. A mí me da igual. Y muchas veces uno se vuelve a buscar el estrés de otra manera para seguir, como digo yo, drogándose internamente, porque es adicto a eso. Todos somos adictos, ¿no?, a muchas cosas, ¿no? Y las drogas internas, pues más. El tema es que podemos igual ser adictos también a lo que es la calma total, ¿no? Hay mucha gente que también es como odia el estrés y dice, no, nada que me dé estrés, entonces esta calma, estoy muy bien y me sacas de ahí y me vuelvo loco. Pues sí. Pues bueno, es como a poder aprender a gestionar todo eso y al final este reflejo de miedo paralizador, cuando está integrado, nos permite gestionar el estrés de una manera mucho más adecuada, ¿no? De tolerarlo. Que al final, estrés tenemos siempre y vamos a tener, y es como podemos tolerar mejor ese estrés. Así es. Además, creo que los ejercicios que nos va a enseñar nuestra compañera Betsaida pueden ir bien más allá de que tengas integrado el reflejo del miedo paralizador. Seguro que después del miedo otros se van a ir integrando de cabeza. Seguro que sí, nos dice Betsaida que sí. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Blanca, sobre, no sé, sobre este reflejo, sobre tu visión o sobre cómo ha ayudado. Bueno, mi visión sobre el reflejo es que está muy presente en los niños, que se ve muchísimo porque cada vez más pues, las mamás están más estresadas por diferentes motivos y que esto pues a la larga a nivel postural genera muchos problemas y no solo a nivel postural, ¿no? Un poco reseñar que aunque yo me dedique un poco más al tema postural, siempre tenemos que integrar todos los tratamientos a nivel emocional, a nivel nutricional y en todos los niveles, ¿no? Entonces... O sea que hay que tener un poco en cuenta todo, ¿no? Todo, efectivamente. Y si quieres hacer tratamientos efectivos, siempre a los pacientes hay que hablarles de todo, para que tomen conciencia de que los problemas no solo son influenciados por una sola cuestión o por una sola causa. Claro, porque es muy difícil, como digo yo, ¿no? Si un niño está sobreestimulado y estresado con el azúcar, por ejemplo, o si tiene alguna intolerancia, ¿no? Como eso va a aumentar también el estrés interno a nivel bioquímico, va a ser muy difícil que se integren estos reflejos, ¿no? Y les den seguridad cuando hay... Efectivamente, y si observas la alimentación hoy en día, es difícil encontrar niños que se alimenten bien. Es difícil. Siempre que en consulta pregunto,
¿usted cómo se alimenta? Todo el mundo automáticamente e incluso algunos ofendidos te dicen que bien. Y cuando indagas un poco más allá de eso, te das cuenta de que la alimentación es muy precaria hoy en día. Es muy mala, se come mucho precocinado, se come mucho azúcar, se come mucho gluten y eso todo pues es obvio que afecta a nivel de los reflejos y a nivel de este reflejo en particular. Claro, Otro porque aspecto, afecta al sistema nervioso, ¿no? Directamente. claro, estamos atacando continuamente nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso entérico. Es el del sistema digestivo, ¿no? El sistema nervioso Eso es. específico del sistema digestivo. Y cómo está vinculado con el cerebro, ¿no? Y los dos cerebros. Y con el equilibrio a nivel hormonal de los neurotransmisores y de los péptidos, ¿no? Que al final es quien nos genera las emociones. Oye, pues esto lo vamos a dejar para otro live, ¿eh? Me lo apunto porque este tema es súper interesante de la influencia de la alimentación y de estos dos cerebros a nivel del sistema nervioso y cómo nos puede ayudar también a tener un cuerpo y una vida y una mente mejor. Seguro que mucha gente querrá escuchar más sobre esto. Seguro que sí. Perfecto, Blanca, muchas gracias por estar aquí. Y Betsaida, que también está ahí en la camarita pequeña. Tenéis el audio por si quieres despedirte. Nada, un placer estar aquí y poder transmitir, ¿no?, esta información tan importante para todos, que llegue a todas las personas, para que lo sepan y que podemos mejorar todo, o sea, completamente todo. Tener una vida maravillosa y tener una mente clara, conectado todo el cerebro, y si nos alimentamos mejor, pues podemos seguramente notar muchos beneficios, muchísimos. Pues ahí vamos hacia una mejor calidad de vida y mayor libertad de movimiento. Exacto. Gracias a las dos. Os recordamos el próximo sábado, día 25, a la 1 del mediodía, Betsaida y Blanca darán un webinar para ayudar a entender qué es este reflejo de miedo paralizador y pautas específicas para ayudar a integrarlo. Así que espero que si eres padre o profesor, educador o tienes algún problema o algún síntoma de los que ya te han dicho, que seguro que son tantos que a algunos nos toca, pues es una gran oportunidad de empezar con ello.